Hola, bienvenidas y bienvenidos a su podcast RH, en donde valoramos lo humano del recurso. No olviden darle like a nuestros contenidos, suscribirse a nuestro canal tanto en YouTube como en Spotify. Ya tenemos más de 34,000 seguidores, suscriptores. Les agradecemos por eso. Compartir el contenido que sea de interés, porque esto nos va a ayudar a ir creciendo en esta comunidad y a llegar la información que puede ser de valor para las personas que están a su alrededor. Y bueno, en este capítulo es un capítulo especial porque vamos a abrir con este capítulo una nueva línea dentro del podcast RH. Normalmente, o lo que hemos hecho en estos 22 capítulos anteriores, es hablar de temas corporativos, del empleo, valorando a las personas, pero en ambientes corporativos. Sin embargo, pues sabemos que existen muchísimas personas, miles de personas que no necesariamente tienen su trabajo en un entorno dentro de una compañía. Pero pues también es importante darle voz a esas experiencias de vida, esas experiencias laborales que nos van a enriquecer a todas y a todos con lo que tengan que contarnos. Y en este capítulo vamos a iniciar con un muy buen amigo que tengo el gusto de conocerlo, si no es que más de 20 años yo creo. Él es Paco Castorela y él se define como gestor de ocio, de RP, emprendedor, productor, mercadólogo, músico, generador de contenidos, gestor de patrocinios, de eventos musicales y agente digital. Así que, como podrán ver, va a ser un capítulo con una temática muy diferente a lo que venimos escuchando, a lo que hemos escuchado en capítulos anteriores. También incluso mi outfit es un poco diferente, es un poco más relajado, porque pues voy a platicar con Paco Castorela, a quien le doy la bienvenida. Paco. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias a todo tu público. Gracias por invitarme. Todo eso hago y es demasiado, ¿no? Eso dice tu LinkedIn. Muy bien, sí. Ya se ganó un bono ahí mi community manager. Perfecto. Oye, Paco, bueno, te voy a decir Panix porque así le decimos los amigos. Porque Paco se escucha un poco alejado, muy lejos. Vamos a hacer, ¿no?, el Panix y entramos en personaje. Panix. Cuéntanos primero, antes que nada, ¿quién es Paco Castorela? Bueno, Paco Castorela de entrada es un ente viviente que nace el 6 del 6. Me faltó, obviamente, pero me hubiera opacado el mundial, ¿ves? Si hubiera sido 86, pero... y dice mi madre que cuando nazco, o cuando nací, mejor dicho, hay un temblor. Okay. Se va la luz, como la canción de Vaselina. Cuando él nació, llegó el temblor. Y aparte, no quería salir del vientre de mi madre. Y eso provocó que me autoasfixiara con el cordón umbilical. Entonces, pues desde que nací ya había ahí como que contreras. Obviamente ya tenía mamitis, ¿no? Que no quería salir del vientre materno. Pero bueno, eso hoy deriva en que Paco Castorela es pues, una persona soñadora, creativa, pero a su vez muy rebelde y irreverente. Soy Géminis, ¿no? Entonces todo está bien, todo está mal. Y ese equilibrio hoy día es lo que mantiene a ese ser denominado Paco Castorela, ¿no? Una persona con ideas, con metas permanentes, con semillas para todos lados, porque me gusta justo crear, proponer, idear cosas que no existen o que no he visto. Ajá. O no me consta que, y eso es una bronca, porque pues cuando llegas con algo que no es ordinario, común, pues por obviedad deja que se espante, pues más bien no hay credibilidad, porque no hay una prueba fehaciente de que vaya a funcionar. Pero pues esa es mi escuela, ¿no? Ese es Paco Castorela. Perfecto, Paco. Panix. Hablando ya un poco en términos profesionales, coméntanos cuál fue tu primer empleo
¿Y por qué decidiste irte hacia un trabajo que no tiene que ver con lo corporativo, con lo empresarial? Bueno, más bien aquí partiríamos de que si nos vamos sobre el sistema ordinario, uno estudia sus 6 años de primaria, luego sus 3 de secundaria, luego sus 3 de preparatoria, y luego uno va a la universidad, se enamora, deja la universidad y nada es cierto. Se parece un capítulo de Homero Simpson, ¿no? Casi. Yo más bien me alejé un poco de esa normatividad. Ok. Resulta que recuerdo que tengo 10 años y el maestro de teatro, porque iba en una primaria medio fifirisca, ¿no? Pues, clases de teatro, imagine usted en la primaria. Sí, no cualquiera. Lo cual había de música, de danza, artes plásticas y no sé qué otra cosa, pero el maestro de teatro, recuerda usted, en la primaria lo ponen a hacer grupos con los demás compañeros y a ver, exponga usted tal tema. Y yo pues más bien dije, no, yo voy a exponer solo, yo no quiero equipo, acá de Grinch, ¿no? Ya sabe usted. Y nada, me llamó la atención que en mi libro de Ciencias Sociales, que hoy curiosamente esa materia ya no existe, ¿de qué estoy hablando? Pero en el libro de Ciencias Sociales venía un párrafo referente al 2 de octubre del 68, que todos tenemos que sucedió ese día, pero literalmente era muy simplista, algo así como el 2 de octubre del 68 hubo una revuelta estudiantil que fue controlada por el valiente ejército mexicano. Mi abuelo, en paz descansé, había sido capitán del colegio militar. Y mi madre, que sigue sin descansar porque le gusta la loquera, fue parte del 68. Entonces, pues yo ahí traía como que esa disyuntiva. ¿Qué pasó, no? Quiero saber la verdad. Pero no me puse a interrogarlos, más bien me clavé en la biblioteca Coyoacán, recuerdo. Y vaya, pues quedé loco, traumado, obviamente, para bien, porque pues, entendí mucho de lo que no me estaba dando pues, ese sistema de educación común, ordinario, la CEP al final. Y decido, después de exponer mi trabajo, el cual hizo llorar al maestro de sentimiento, qué sé yo. Obviamente mis alumnos, maestro, mis compañeros pues no entendían mucho, pero yo hablando de y el ejército y la matanza y la corrupción y ya venía medio acelerado, ¿sabes? Yo era un chavito de 9 y 10 y regularmente pues era reservado. Cuando se iba el maestro o la maestra, pues yo me ponía a bailar, llevaba siempre mi radio, entonces la música ya me traía. Yeah. Total, le digo a mi madre, ya no quiero estudiar mentiras, dame chance. Y sí, increíblemente mi madre me quita el listón y pues me pongo a volar a esa edad, con la promesa de, pues después de un año sabático, pues regresar a la secundaria, ¿no? Gran error, ¿no? Ya no quise regresar a la cosa. Se intentó, pero justo eso, el ser un rebelde sin causa, literal. Porque estoy hablando de 10 a 11, 11 a 12, 12 a 13, 13 a 14, 4 años de mi vida. No hice nada a manera estudiantil, de manera ordinaria. Uh-huh. Sin embargo, pues sí seguía cultivándome, siempre me ha gustado leer. Entonces, pues estaba al tiro. Recuerdo, ahorita me estoy acordando muy curioso porque decían, oye, es que Paco parece un adulto porque con él se puede hablar temas, pero pues es que vivía inmerso en las noticias, los periódicos, no sé, me gusta estar de alguna forma. ¿Te gustaba el conocimiento? Pues más bien me gusta saber de qué está pasando para saber de qué hablar. O sea, entonces más bien soy metiche y me gusta tener fuero para poder, no me digas, ¿usted qué sabe, no? Nada, a los 14 años la música, justamente, el rock específicamente, pues me lleva a conocer personajes hoy día, bueno, por todos conocidos, grupos como Maldita Vecindad, Los Hijos del Quinto Patio, Las Víctimas del Doctor Cerebro, entre otros. Estoy hablando de 1994, pues conozco estos personajes y pues decido ponerme a hacer algo, ¿no? Dejar de ser que no hace nada. Pues aquí me dijeron, vamos a hacer algo, pero no entré en la parte técnica del artista, o sea, porque al final tienes 14 años y ¿qué vas a trabajar con un proyecto musical?
pues lo que sabía. Vamos a cargar cases, se llaman estas estructuras donde uno guarda su instrumento. Y así me la llevé, ¿no? Cargando cases de los 14 a los 16 años. Y conocí todo el rock and roll y conocí muchas bandas y vaya, pues qué diversión. Empecé a generar pues, mi lana, que eso también estuvo interesante. Tú sabes, no es tan profesional, pero es profesional. Uh-huh. Además hablamos de los 90s. De los 90s pues había algo que hoy no existe, y no hablo del internet, sino hablo de la, pues justamente, cultura del disco. Entonces, pues había, y el CD. Entonces, no había piratería, no había internet. Entonces, había una industria del disco y había dinero para, pues, digamos, tirar para arriba. Había presupuesto. Entonces, bueno, me tocó la era dorada del rock mexicano, ¿no? Uh-huh. Después, como banda, puedes decirle a la disquera, tráeme una limusina y 3 changos. Tenías una limusina con 3 changos, ¿no? Y no de los de, ya para qué le digo, ¿verdad? Bueno, entonces, nada, esa cuestión de irme involucrando en la música, pues me llevó a conocer gente de los medios de comunicación. En ese entonces, ya en 96, había una estación de radio que estaba haciendo mucho ruido, llamada Órbita 105.7, el universo del rock, qué largo nombre. Y nada, pues a manera de mi capacidad de labia y mi seguridad personal, pues me logré colar a la emisora. ¿Y ahí qué edad tenías? 16 años. Llego en septiembre de 1996, un mes antes de que la emisora cumpliera 1 año de fundada. A lo que voy es, pues empiezo justamente ahora a adaptarme a la radio. Comienzo yendo por las tortas, yendo por las aguas, ¿no? Contestando teléfonos. Pero se me empezó a dar oportunidad de quedarme en las madrugadas y empecé a aprendí más bien a operar la cabina. Uh-huh. Era responsable de los sonidos que sucedían durante la madrugada. Entonces era una locura, ¿no? Me atrevo a decir que, pues, el término mashups lo conocí en 2005, 2006. Yo hacía mashups no sabiendo ¿qué era eso? Que eran mashups, porque no existían los mashups. Existían los megamixes, ¿no? ¿Y qué es un mashup? Pues justamente es empatar 2 temas a modo de que haya una sincronía hacia un solo eje. Un ejemplo está Control Machete, cuan, 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 que es un sampler, y metemos la rola esta del Paso del Gigante. Entonces, de alguna forma, llevan el mismo ritmo, uh-huh, van a la misma velocidad, vaya, y eso permite empatarlas, y eso es un mashup, ¿no? Perfecto. Y nada, pues de ahí brinqué a escribir guiones, pues yo al final venía de ser fan del rock mexicano, entonces tenía mucha información, compraba revistas, bla, bla, bla. Entonces los locutores, pues hacían sus transmisiones, desde terminar el evento, me tocó el primer Vive Latino, ya 2 años después, en 98, pero lo que voy es, pues estaban las transmisiones y, sí, Maldita Vecindad, y el circo, y Maldita Vecindad, y la gira Pata de Perro, pero no había, pues, hoy se llama contenido, no había información. Y yo sabiendo tanto como fan, pues obviamente tenía datos, pues, que nada más tenía un fan, uh-huh, ¿no? Sabía casi nombre, apellido, dónde había nacido, dónde había estudiado, cómo se habían conocido. Pues algo de fan, literal, vuelvo a repetirlo, ¿no? Alguien muy clavado. Y entonces empecé a transcribir esta información y los locutores pues ya se veían más elocuentes, se escuchaban más elocuentes. Y así fue como me fui ganando de alguna forma un lugar dentro de esa radiodifusora. Y eso pues me fue abriendo camino, terminé siendo parte del equipo de promoción por una cuestión circunstancial. Y estuve al final en todas las áreas de la emisora, terminé como productor de la estación, mencionaba al principio Órbita 105.7, el universo del rock, y se me ocurre una campaña llamada Órbita muere. Y empezó a salir una serie de promocionales en un punto muy pues álgido de la emisora. La emisora, hay que entender que ocupaba el lugar número 5º y 6º de rating general. Si entendemos números y rating, pues vaya, ocupar el 5º lugar son muchísimos escuchas. Sí, claro. Reitero, no había internet, estaba Universal Stereo, La Z, La Qué Buena, Propiedad, y alguna estación pop, pudo haber sido Alfa 97.7, no sé, y Órbita. Entonces, era una gran responsabilidad, independientemente de ser
parte de gobierno, una estación gubernamental, pues había una responsabilidad increíble con los radioescuchas, con las marcas, obviamente, que de alguna forma, pues, avalaban el ejercicio. Entonces, al hacer esta campaña de Para órbita 105.7 ha llegado a su fin. Lo único que provoqué indirectamente fue levantar las ventas, algo que no me agradeció comercialización, pero no importa, lo hacemos por amor al arte. Porque hay que entender eso. En todo este proceso yo no cobraba, y no cobré. Ah, ¿no? Yo me tardé mucho en aprender a cobrar. Pero bueno, entonces yo todavía pues, no tenía necesidad, era menor de edad, mi madre tenía que pagarme la manutención hasta cumplir 18 porque esas son las leyes, Viva México. Entonces pues no tenía necesidad de cobrar un sueldo. Al final pues me pagaban con boletos, con discos, con experiencias. No sé si fue adrede y si sí. Qué gachos. Aguas, no. Y bueno, pues todo te derivó en que ahora era órbita FM. Punto. Ok. Y ahí yo me autoaplaudo en el sentido de que entendí que podía lograr ese tipo de cosas, tipo lo que vemos en la noche de los pluribros, que son estas entregas de premios de creatividad. Sí lo dije bien, pluribros, si no, ríase usted de mi ignorancia, pluribros, platíbolos, como sea, pero ya no existen esa premiación, tengo entendido, pero Yo no sé. pero saben a qué me refiero, ¿no? Hay una entrega de premios a los mejores comerciales del mundo. Entonces, según yo, es la noche de los plurívoros. Creo que sí. Algo así, bueno. Si no, pues reitero, ya. Si no, buscaremos en Google. Si no, aquí la magia de la edición. En fin. Entonces dije, wow, puedo jugar con la mente de la gente y me convertí en político. No es cierto. Entonces, de ahí brincamos a, pues justamente, otro proceso, porque ya habíamos creado conceptos radiofónicos, programas, autopromos de los artistas. Ajá. Creé algo llamado Rocalendario Orbital e iba el Pacto Rococó, Tex-Tex, la banda que usted guste, Santa Sabina, La Lupita, La Cuca, a grabar un comercial de sus shows de fin de semana. Entonces, pues eso le daba también un giro administrativo a la cosa, porque pues se enteraba el radio escucha dónde iban a tocar sus bandas favoritas, y aparte en 1996, 97, 98, 99 había un circuito de antros, de foros de rock mexicano en un mismo punto, y todo era funcional. Estaba La Diabla en Río Rin, estaba Rockstock en donde está La Palma, Reforma, estaba el Bulldog, legendario Bulldog, ahí en Sullivan, Insurgentes. O sea, nada más veía, estaba obviamente Rocotitlán, aquí en Insurgentes Sur, y todo estaba lleno, y en todos los lugares había bandas, y una locura, ¿sabes? Entonces yo no me daba cuenta de lo que estaba generando económicamente, y pues ahora sí que me pagaron con botellas de ron, ¿no? Y me la llevé muy bien, claro está. Pero ya me sentía el de, ¿cómo se llama esta película? El capitán de Disney que siempre anda bien cohete. ¿El capitán de Disney? ¿Alguien recuerda? Jack Sparrow. Exactamente, ¿no? Yo fui el primer Jack Spaghetti, ¿no? Y pero reitero, lo sano era que no veía la lana, veía cómo la gente salía de la estación a ocupar puestos en disqueras, bla, bla. Yo conté algo muy rápido, partiendo de este ejercicio de que ponía rolas a escondidas, ya aprendiendo a operar. Luego ya era oficialmente operador, oficialmente tras bambalinas, porque nunca tuve una licencia de operador para estar operando la consola de órbita, en Grupo Imer. Pues era un delito, ¿no? ¿Cómo pones un chamaco que no tiene ni la secundaria operar? Bueno. Y ponía demos de bandas que no se conocían porque no estaban firmadas por compañías transnacionales, Sony, BMG, Warner, etc. Entonces ponía los demos de los estrambóticos. Hoy día tenemos quiénes estrambóticos. Pues ponía, y por mi culpa, por mi mea culpa, Polygram firmó estrambóticos, Sony firmó a Sectacore y BMG firmó a la larga Panteón Rococó. Entonces, pues sí, creo que hice algo, ¿ves? O sea, hice muchas cosas. Que hoy día, pues ahí está la banda, y no me puede dejar mentir. No me voy a dejar mentir más bien ninguno de estos proyectos que comento, ¿no? Y si no, ya saben, en vez de tabla, demanda. Bueno, a lo que voy es... entonces ya de alguna forma ya estábamos en la profesionalización de las cosas. Que yo no cobrara era otra cosa, ¿no? Sí. Oye, antes de que avances, ¿cómo es que un niño de 9, 10 años conoce o empieza a conocer este tipo de bandas? O sea, ¿cómo fue tu acercamiento hacia el mundo de la música? Hay tres cosas que marcan esto. Uno es que fui vecino de Ana Gabriel, la cantante sinaloense.
perfume, esa. Yo vivía en la Torre B, ella vivía en la Torre A, entonces yo recuerdo que tenía 7 años más o menos. Y hay un disco, hay un CD y un LP que salen a Gabriel y de fondo unas luces, bueno, un fondo morado y luces. Es un disco en vivo y ese disco lo ensayaba, ¿no? En ese entonces. Y bueno, me mandaba por sus jitomates y sus cigarrillos, porque yo me quedaba ahí pegado en la ventana escuchando, viendo la prueba de sonido, viendo el soundcheck, el ensayo, mejor dicho. Ajá. Y fue mi primer acercamiento en vivo con la música, ¿no? En tiempo real, o sea, eso me marcó de alguna manera muy, muy cañón. Hay algo indirecto, que es que yo jugaba a la radio, porque mi madre tenía un estéreo Panasonic. Creo que ya Panasonic ni hace nada, ¿no? Ya ni figura Panasonic. Entonces, y era un estéreo grandísimo, bueno, ¿sabes? Con su línea de acetato y su casetera. Entonces, permitía que uno pudiera grabarse, poner la rola y ahí, ves, sin saber, ya era también DJ. Claro, el término ya existía, pero jugaba, no jugaba. Entonces, creo que fue un segundo acercamiento. Yo no pretendía ser locutor. Mi mamá trabajó en el metro, el día 1 del metro, ella era taquillera de una estación en la línea 1. Entonces sí, de repente quise ser parte de Audiometro. Audiometro es lo que hoy día es ISATV, pero ya hablamos de otras cosas, pero Audiometro pues era literalmente el sistema de voceo del metro y estos brothers, pues como la radio, ponían rolas y te perdías y aquí está Juanito en la raza. Bueno, no así, ¿no? Porque eso parece de otra cosa, pero bueno, quería ser parte de Audiometro y bueno, no pasó. Entonces, el tercer, el otro punto para yo acercarme a la música y estos artistas ya en forma fue que por el metro ellos tienen un deportivo justamente para sus trabajadores. Entonces, ve, el gobierno sí hay y bien, pero eso fue cuando era el PRI, es otra cosa. Bueno, lo que voy es, en ese deportivo los martes cerraban para hacer mantenimiento y abría en la cancha, una de las canchas de fútbol, se la prestaban a estas figuras. Y entonces un día mi madre me dice, están jugando tus ídolos, voy al deportivo y efectivamente están jugando fútbol parte de las víctimas del Dr. Cerebro Show con parte de Maldita Vecindad. Ahí los conozco, tengo un primer acercamiento, me firman mis revistas, mis cosas, ya sabe usted. Pero lo que realmente me metió fue que compré un cassette en el Chopo, el General Chopo, ahí en la Colonia Guerrero, vaya usted, y compro un cassette de las víctimas del Dr. Cerebro Show. Había puesto un comercial de las víctimas del Dr. Cerebro. Eso era mi esqueleto. Y ahí venía Contacto. Y un número que nunca voy a olvidar, ¿no? 5700-6041. Si hoy desde alguien, discúlpeme, le van a estar marcando, pero marco ese número y me contesta pues el Chipotle, fundador del proyecto, padre de 3 de los integrantes, una banda pues meramente familiar. Y oye, soy tu fan, mi Chipotle. Hay que entender que Las Víctimas del Dr. Cerebro era una banda que en ese momento salió con mucha inversión por parte de ese momento su disquera EMI. Y los veías en todos lados. En todos lados escuchabas el esqueleto, en todos los programas de tele estaban. Vaya, una locura, ¿no? Es como si me hubiera hecho cuate en los 2000 de Justin Bieber, o sea, era otra cosa, ¿no? No por eso digo que me gusta Pop Daddy, esa es otra cosa, ¿no? Pero, pues nada. Así los conoces. Así conozco a Las Víctimas y empiezo a colaborarles de qué te ayudo. O sea, así tal cual le dijiste, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Ya no me sacas de aquí, no estudio, no tengo responsabilidades, quiero aprender a qué, pues a lo que sea. Entonces me convertí en el chalán, ¿no? Y eso pues fue lo que literalmente ya me selló, ¿no? En ese 94, ahí es cuando ya en casa de Las Víctimas ya no salí de esto y hoy día sigo en ello y con Las Víctimas, claro está. Muy bien. Oye, pues ese es una experiencia que tiene un elemento fundamental. Este tema de aventarte a hacer las cosas, proponer, y cuando realmente te gusta algo, pues no importa, no te fijas primero en lo material, lo económico, ¿no? Sino más bien en desarrollarte en eso que te gusta. Totalmente. Salgo de la radio en los 2000 y pues empiezo a involucrarme ahora en sellos discográficos, en foros,
Por ende, pues empiezo a entender el otro lado del rock and roll, de la música, la administración, los presupuestos, las logísticas. Yo ya traía pues la relación pública de base, el marketing, indirecto, sin haber leído previamente nada. Nada de eso. Todo fue empírico. Totalmente, ¿no? Y eso pues me metió, cada vez me metía más, ¿no? De repente ya estaba haciendo personal management de varias bandas, como los Estrambóticos que citaba, entre otros más, Cultura Profética, Descartes Sacán, Candy, etc, etc, etc. Produciendo fechas en estos lugares emblemáticos, Cultural Roots, allí en Tacuba, en el centro, allí por 2005, pues tuve la oportunidad de programar a gente como Maldita Vecindad, Norte, entre otros, ¿no? Y bueno, pues no dejé de aprender hasta que un día, pues literalmente se mueven las estructuras, se mueven las cosas. Yo decido salir de Ciudad de México, irme a probar suerte al norte. Tengo la oportunidad de conocer a Juan Ramón Palacios, hermano de Tatiana, primo de Pato Control Machete, una figura choncha en los medios en Monterrey. Al día de hoy, Juan Ramón Palacios, un saludo. Y de ahí brinco a More FM, estación de radio Tijuana, San Diego. Me los traigo a cubrir el primer Vive Latino de ellos y también fue la primera estación foránea porque la exclusiva la tenía Órbita. Hay que entender que Vive Latino es un festival que pues no nace en órbita, pero sí órbita tuvo mucho que ver, porque al final era pues, la estación que traía esas bandas, impulsaba el rock mexicano a full, ¿no? El 60% de la programación era en español y nacional. Entonces, vaya, ahí nació Panda, ahí nació de alguna forma Zoé, DLD, se llamaban Dildo, nació de un concurso de bandas que hicimos nosotros llamado RDB, no se confunda con el grupo, con los de Damián, no, rastreo de bandas, y bueno, y ya pues cuando entendí que tenía muchos contactos y que literalmente podía hacer lo que quería, pues empecé a idear algo propio, y es así como en el año 2003 nace Machiavellic Mex, que era maquiavelismo mexicano. Y el logo que yo hice en Paint, o sea, no teniendo tampoco noción de diseño ni nada, era un bochito levantado por una grúa, ¿no? Entonces ahí como que, y con colores patrios, ¿no? Entonces para mí era maquiavelismo mexicano porque así funcionan las grúas, ¿no? No, mira, se movió tantito y te levantan para llevarse un chesco. Entonces sí tenía modo, ¿no? Sí iba por ahí. Pues una burla, ¿no? A la realidad, más allá de... Y también una crítica, ¿no? Y esta agencia, pues, las primeras bandas con las que trabaja, pues por obviedad fueron o representaba las víctimas del Doctor Cerebro y un proyecto nuevo, hoy día ya no existe, aunque fusionó, llamado $6 Million Weirdo, que le fue muy bien. Llegó a encabezar un festival de una marca muy famosa de celulares, el señor Slim, ¿no? Un saludo a mi amigo Slim. Y bueno, una rola la licenció Televisa por un reality show de Emir, de Cañaveral, o sea, una banda muy funcional y que generó tener mucha lana. Bueno, yo fui el primer manager de ese proyecto y fue la primera banda que logré meter al Vive Latino sin que tuviera un disco. O sea, también he roto récords en ese sentido, partiendo de la popularidad y el éxito, claro, de la música. Sí, claro, tiene que ver la relación pública, con quién ejecutas, con quién trabajas. Miguel Solís, un abrazo. Él fue el que realmente me ayudó a reventar el tema de este grupo, $6 Million Weirdo, que hoy día es Abominables. Y con eso, y logro meter al Vive Latino a las dos bandas, a las víctimas ya, y eso me da un levantón mediático tremendo. Todo el mundo preguntaba quién es Machiavellic Mex, quién está atrás de Machiavellic, y era este chamaco de 23 años, ¿no? Wow. Entonces era manager y pero ya conocí a todos desde 1994, pero en forma desde el 96. En el 96 estando en órbita, pues ya conocí pues disqueras, medios, marcas. Para ese entonces ya cobrabas. Empezaba pues cobré ya lo chino, por eso acabé peleado, pero pues más bien ya entendí, porque pues me piden papeles, oye, te vamos a contratar entonces a las víctimas ahí, entonces entramos en contratos, y pues se fue a aprender y aprender, y que tu RFC, y sabes, o sea, cosas que yo no entendía en ese entonces, pero al final lo alineé porque tuve que crear mis primeras facturas. Fue muy divertido, porque entendí justamente los procesos.
Y claro, empecé a tener el negocio y claro, ya no tenía 18, entonces pues ya no había mamitis, exacto. Y entonces claro que ya tenemos que cobrar, pero no cobrábamos lo que tenía que cobrar, porque creo que yo seguía pues jugueteando al rock and roll, ¿no? Claro. Pero pues ya de alguna forma empezamos a profesionalizar las cosas y es que esa agencia luego se convierte en un blog. Y este blog nace en MySpace. ¿Ya en los 2000s? Ya en los 2000, o sea, estoy hablando, no, pues estábamos en 2000 porque Machiavellic nace en 2003. Ah, ok. En el 2000 literalmente empezamos a jugar con la internet, con ICQ, el Messenger, el Hi-Fi, 2000. Pero en 2003, pues más bien Spotify apenas iba agarrando su onda. Y un saludo a mi tocayo Francisco Alaní Sopitas. Él también a la par venía haciendo Sopitas. Él estaba en Radioactivo, yo en órbita. Competíamos directamente sobre rating, no con Sopitas, y con Olayo, que hoy día pues, es un monstruo igual de los medios, ¿no? Director de cine, tiene algo muy, muy chido y muy elocuente, llamado Convoy, la verdad, mucha plataforma de contenidos de audio. Pero bueno, este blog terminó transmutando en una revista y luego en una disquera. No que todos se llamaran Machiavellic. Yo dije, no quiero ser como monopolios, más bien quiero crear diferentes. Empecé ahí en el ejercicio creativo a construir marcas y entonces nace Barba Music, que es un sello físico, CD, nace dentro de un Vive Latino en las inmediaciones como parte de las disqueras independientes del festival. Luego nace Q Rock Scene, que es un Q, pues tenemos aquí en los medios, que es la señal como para entrar al aire. Entonces ahí el Q, rock por obviedad, y el scene de fanzine, ¿no? Es una palabra compuesta, físico además, y nada, ¿no? Pues iba a distribuirlo ahí a las mesas de centro de todas las marcas que te puedas imaginar, agencias, empresas disqueras. Seguí operando antros, foros, y luego empecé a producir eventos. Ya metía de Milana para generar cosas. Me acuerdo, hice cosas en Pasagüero, con Simpson Magüevo, que hoy día pues, es un personaje muy ubicable. Buffy, Mequetrefe. O sea, en ese momento figuras mediáticas, ¿no? En fin, digo, he hecho tantas cosas, pero no dejamos de crear. Desde ese 2003 me puedo ir 10 años después, o sea, imagínate, en 2003 lanzo mi primera agencia de management, que hoy día, en 2025, pues ya no es Machiavellic, hoy día no es que ya haya matado como tal Machiavellic, sino más bien fusionan las cosas, ¿no? hacia otro rumbo. Pero bueno, me regreso un poquito y 10 años después de ese lanzamiento de esta agencia de management, estamos ahora lanzando la primera serie de merchandise interactivo. O sea, serán... ¿Cómo es eso? Pues son playeras, playeras de bandas, artistas, grupos, que diseña el grupo en turno. Entonces, de entrada ya entramos en una interacción. El fan pues tiene un producto creado por su artista. Personalizado. Y a su vez tenía integrado en la tela pues un QR que al escanearlo te llevaba a una nube con contenido exclusivo del artista en turno. Okay. Pero para mi desgracia en 2013 el QR no estaba familiarizado y fracasé. Y lo lancé en Vive Latino y 3 bandas que tocaron ese Vive Latino le entraron: Señor Bikini, Alex Otaola, Iraida Noriega y Orca. Entonces, gracias por el apoyo, muchachos, pero pues tronamos, ¿no? Pero es parte de este ejercicio. Sí, en ese Inter, y no sé si puedo contar lo de ID. Sí, claro. También de repente surgió la idea, y eso pues más bien fue antes del 2005. En sí, eso fue antes de Machiavellic. Y era, pues basándome en el TDU, que es esta tarjeta. ¿De beneficios? Sí, todavía existe. Bueno, pues dije, ¿por qué no hay beneficios para el rock and roll? Entonces se idealizó, pues primeramente una tarjeta plástica, que obviamente era muy costosa la producción, bla, bla, bla. Foliado además. Tu hermano era parte del staff. Su hermano se iba a parar como pared humana allá al Palacio de los Deportes, a Salón 21, a donde fuese.
consigue tu ID Roll, ¿no? Que era un juego de palabras de ID, identificación, y roll del rock y rolar en el rock, ¿no? Entonces ahí está tu hermano, un beso al buen Diego. Y la gente pues ahí iba y se suscribía y bueno, todo un cotorreo. Y eso terminó transmutando en un sistema de SMS que ahora participabas mediante trivias que te llegaban vía SMS, obviamente, y pues era de pregunta-respuesta, ¿no? De opción múltiple, y si contestabas de a Chabelo las 5 preguntas correctas, pues te ganabas tus boletos, ¿no? Y fue algo que le propuse a Ocesa y me lo compraron a manera de que me daban las cortesías. O sea, para regalar. Para regalar, ¿no? Entonces me acuerdo que el evento que me bautizó fue Manu Chao en el Salón 21 y a la par... ¿Cómo nunca me enteré de ese? Pues, hubiera ido. Hubiera sido, hermano. Y a la par el Motorrocker Fest en el todavía Autódromo Hermano Rodríguez con Nine Inch Nails, Stone Temple Pilots y no sé qué tal. No. Padrísima la cosa. Entonces, pues siempre hemos estado tratando de estar creando, pero no entendíamos que pues montar una marca, una empresa, pues es cualquier cosa. Pues hay que registrar. Claro. Hay que tener... Lleva todo un proceso administrativo. O sea, de todo tipo, ¿no? Es una locura, la verdad. Por eso renuncio. Pero pues al final, hoy día que no sigo haciendo en ese sentido. Pero bueno, igual me estoy adelantando, perdón. Oye, ¿y nunca te pasó por la mente trabajar en alguna empresa? ¿Siempre te quisiste ir por este lado, digamos, un poco fuera del Siempre he sido muy irresponsable, entonces no me gustan los márgenes a solo que sean autointegrados. Ok. Si yo sé que tengo que levantarme todos los días a las 7 de la mañana porque tengo una serie de compromisos que cumplir y tengo una metodología de calendarización que sé que si no lo hago de esa manera me voy a atrasar, jalo conmigo. Pero si parto tengo que, por intereses de un tercero, llegar todos los días a la misma hora y etc., no jalo. Me siento atrapado, me siento consumido, y por eso emprendí en la idealización de hacer lo que yo quería, cuando quería y con resultados. Y obviamente, pues no es fácil, pero seguimos haciéndolo. Sí, son interesantes. Si tuvieras que identificar 3 aprendizajes que te ha dejado esta forma de desarrollarte profesionalmente, ¿cuáles serían? Pues la primera, no te la creas. Esa es la básica. La primera es no te la creas, no eres más, no eres nadie. Lo que tú estás haciendo lo está haciendo otro, ¿no? O sea, no te la creas, ¿no? Todos tenemos la capacidad de hacer lo que queramos siempre y cuando lo queramos hacer para bien y para mal, y por eso existen los asesinos seriales. Entonces, no te la creas, ¿no? Siempre aterrizado. Creo que la segunda podría ser, ten metas a corto, mediano y largo plazo, y juégale a la carta Santa Claus dentro de esa punto 2. O sea, piensa cosas que tal vez ambiciosas, como las que no me han funcionado, pero que a la larga sí terminan funcionando. De alguna otra manera termina viendo ahí un algo. Hoy día tengo algo, digo, ahorita te cuento lo de hoy día, pero bueno, por ahí va, ¿no? Entonces, sueña, debraya, pachequea, piensa en lo que no existe, y si no existe, según tu criterio y tu margen y tu universo, desarróllalo. Tal vez sí, no existe. ¿Me explico? No tener miedo al final creo que sería. Y la tercera, no peles a nadie. No, más allá de no cuentes nada, genera mini estudios de mercado a manera de ver si tiene o no onda lo que estás pensando crear. Pero no peles a nadie, porque todos van a decir que no funciona, que es muy difícil, que hay competencia, que viva México. Entonces no peles, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿nunca intentaste ni siquiera acercarte? A ver, va, solo porque eres tú. No todo es hojuelas. De repente, pues esto de ser creativo y de querer vivir de rock and roll, pues no manches, ¿no? Entonces tuve mis fracturones
Recuerdo, pues justamente cuando regreso de Monterrey, de Tijuana, con todo esto de, pues sí, traigo una nueva estación de radio al Vive Latino, etc., pero al final no traía nada más. O sea, acabó el Vive Latino y es, bueno, ¿y ahora? Y eso es lo que me lleva a montar Machiavellic Mex. Pero en ese lapso sí busqué chamba, ¿no? En el periódico, ¿no? Todavía te tocó el periódico. Todavía me tocaba el periódico Aviso Oportuno. Y voy a esta chamba acá en Metro Valderas, donde pues uno ganaba por contestar teléfonos 1,500 pesos a la semana y que te atendía la licenciada Lulú. Desde ahí, ¿no? La licenciada Lulú. Entonces, pues ahí voy y nada, ¿no? La capacitación y luego un examen. Y yo pues dije, ya me quedé porque pues voy a sacar 10 y más bien por eso me corrieron, ¿no? Porque al final era una chamba... Era un fraude. Pues si no fraude, te ponen a vender perfumes y hoy siguen abundando ese tipo de cosas como empaca juguetes desde tu casa y aguas, porque entonces sí busqué, ¿no? Recuerdo que trabajé días, porque aparte era tan desesperado que no me esperaba el cobro. O sea, sí, ya faltaban 2, 3 días para la quincena y no, era más mi rebeldía, era más mi ¿por qué no? Y ¿por qué no valgo eso? Y renunciaba a mis sueldos, ¿no? Entonces, trabajé en una agencia de Nissan, aquí sobre Insurgentes, ahí a la altura de la glorieta de Insurgentes, ahí tuve esa chamba. Y recuerdo ahorita otra de unas mudanzas, acá justo estoy en la zona, en Mixcoac, acá atrás, y me acuerdo que, bueno, con la experiencia que traía del radio, dije, no, pues ¿saben qué? Hagan una pauta en Exa. Yo era cuate de Jordi Rosado, y les dije, pues tengo ahí un cuate, tú me conoces a Jordi Rosado, ya lo conocían desde ese entonces, y Jordi me ayudó a crear esta campaña de estas mudanzas, pero pues igual me saqué de onda y renuncié. Entonces sí jugué, y también, lo digo con todo respeto y de la forma más humilde, pues también llegué a lavar platos en ciertos establecimientos, porque pues sí, de repente partimos de esto, uno puede tener, nada es seguro en esta vida, esa es la básica, y pues uno tiene que sobrevivir, uno como ser humano, como ser viviente, pues tiene que sobrevivir. Entonces yo le voy a dar aquí la recomendación: si un día pierde el esposo, el empleo, o el esposo, lo dejan, lo que sea, le juega a la policía y luego lo perdona, no importa, ahí le va, no se deprima, no saque de onda, no afloje y busque dónde lavar trastes. Lavando trastes, se va a ahorrar la comida, porque pues, no, ya se ahorró una feria. 2, va a permitirle capitalizarse poco a poco a medida de que funcionan los ingresos en el hecho de ser parte de, no necesariamente una cadena, puede ser una fonda. Y tiene uno mucho tiempo para pensar mientras está lavando los trastes, terapéutico. Entonces, eso ayuda a que uno no caiga en depresión. Hay que entender también eso, que es parte de la misma chamba. La depresión es una realidad, es una enfermedad del 95% de la humanidad. Y cuando eres tu propio jefe, pues, y no te funcionan las cosas, pues te vas a deprimir. Vas a pensar que no la libraste, que para qué te dedicas a esto, que mejor ya te vas a la segura. No eres bueno. Entonces, siempre es importante estar relajado, ¿no? Pero bueno, sí he hecho ese tipo de chat. Fui guío, también recuerdo, estuve en varias agencias, ¿sabes? Afuera de la tienda o de centros turísticos, no sé. Ahí estábamos poniendo canciones y anunciando, animando. Entonces sí he tenido intentonas, extra de series, de reality shows. Bueno, sí, estas cosas de Rocío Sánchez Azuara, pues son como reality shows, ¿no? Fingidos, pero todos también hemos sido actor, ¿no? Me he sentido ahí. Has hecho un poco de todo, entonces. Hemos hecho un poco de todo. En la pandemia vendí sound. Fíjate que en la pandemia se me ocurrió algo muy interesante. Vivía en un conjunto de edificios, eran varias torres, pero pues todos estábamos paniqueados, nadie quería salirle ni a la puerta, ¿no? Entonces,
Me puse a buscar negocios en grupos de Facebook de comida a 3 kilómetros a la redonda. Armé un flyer donde sinteticé todos estos negocios y todo me lo tenían que pedir a mí los vecinos, ¿no? Entonces hice una buena feria durante la pandemia, ¿sabes? Pero estaba en depresión, entonces pues todo me lo fogué, me lo bebí, pero bueno, sí, no dejamos de emprender de alguna manera, ¿no? Pues súper interesante, la verdad, Paco, lo que has vivido profesionalmente, el empezar tan pequeño, me parece que no es algo que todas las personas... Es muy difícil y creo que ahora actualmente es más difícil que una persona tan pequeña tenga esa libertad como para acercarse a un mundo tan complejo como es el de la música. Sí, entonces, totalmente, ¿no? Las redes sociales vinieron a cambiar todo, la digitalización vino a transformar todo para bien, que se le dé un mal uso es otra cosa, en ciertos aspectos. Pero sí, claramente creo que me tocó la fortuna de vivir el principio del fin, en ese sentido, donde pues uno podía de alguna forma tener cierta facilidad de relacionarse, porque no existía el celular, no existía el correo electrónico, entonces pues era... Todo face to face. Era producto de gallina, diría Polo Polo, en paz descanse, ¿no? Entonces pude aprovechar, al final siempre va a ser la básica, aproveche el momento, la circunstancia. Creo que las oportunidades todo el tiempo están. Hay banda que tal vez tiene rachas, hay banda que genera todo el tiempo esa oportunidad. Entonces, pues sí, me rayé, ¿no? Podría verlo de esa manera por pues no tener justo un padrino, no haber una línea de nepotismo. Nadie me jaló, nadie me arrinconó. Y parte creo que pues es de aventarse, ¿no? Es lo que te voy a decir, parte de eso es la valentía que tiene uno como persona de aventarse a hacer las cosas. Exactamente. ¿No? Aventarse a no sabiendo nada, literal, ¿no? Porque hice una carrera, hoy día llevo 31 años en esto, sé con sus frenos, como he comentado, pero sigo en esto, ¿no? Y cada vez más involucrado. Hoy día trabajo para una agencia estadounidense llamada To Want To Productions, que ha traído a gente como David LaChapelle, fotógrafo mundialmente conocido y videoasta, hijo casi putativo de Andy Warhol, o sea, y lo hemos traído 2 veces con su obra, San Ildefonso, a Palacio de Minería el año pasado. O sea, jamás me imaginé ahora ya estar en ese tipo de ejercicios, ¿no? Claro. En ese mismo mood, pues hoy día ese Machiavellic pues se ha transformado en una agencia de desarrollo musical que tiene hoy día arriba de 15 proyectos trabajando de manera permanente, tocando, promocionando, tratando de impulsar justamente pues, esta nueva escena. Hoy día hay un nuevo dispositivo llamado Tap Tape que lanzamos en Vive Latino de este año y que pues fusiona lo físico con lo digital. Es un arte objeto tipo cassette, pero no es cassette, que te lleva, como lo que hice con Incorrecto, que era la marca de este merchandise interactivo, pero ahora mutado a pues un no disco, pero disco. Okay. Algo que condensa, algo físico que te lleva a lo digital, pero que además tiene una mejor calidad que cualquier plataforma. 2, que el contenido puede manipularse a modo, un supuesto, compras el tap tape de tal artista y tal vez a los 3 meses te va a sonar una alarma, una alerta que te va a hacer saber que hay una nueva canción. O sea, fracturas el contenido a modo y esa interacción y esa fidelización con el fan. Ya como artista le puedes vender literalmente tu merch a tu fan por medio de este dispositivo, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es parte de lo que, por ejemplo, está pasando. Ya lo estamos haciendo porque no dejamos justo de crear y de inventar lo que haya que hacer. Te comentaba hace rato de un ejercicio ahí interesante. Ahí sí no vamos a decir nada porque luego nos van a dar vuelta, mano, pero de eso se trata, ¿no? Okay. Eso se trata, de crear, de inventar y de también no aventarse como el Borras, porque un gran error que yo tuve fue pues ver la peladita ya a la boca y no. Se necesita, ya decías, toda una plataforma, todo un desarrollo, un equipo de trabajo, inversión, tienes que registrar cosas. Ojalá las patentes costaran $1, ¿no? La realidad no es así.
Entonces, creo que si hubiera vivido en la época de la explosión industrial, la revolución, pues tal vez mi hoy descendencia sería millonaria, siendo yo, ¿no? Pero dicen las cartas que no, yo en mi vida pasé era vikingo, y que aparte un vikingo boleado, porque yo en vez de estar en las matanzas, estaba siempre creando cosas. O sea, me regañaban mis hermanos vikingos, según este viaje astral. Digo, no lo sé, ¿no? Pero según porque yo en vez de estar participando en la ayudándoles, matanza, en la conquista, estaba tallando cosas, pintando cosas, viendo el paisaje, o sea, pues bueno, tal vez sí, ¿no? Tal vez sí siempre te dio esa parte creativa. Perfecto. Oye, en el mundo, digamos, empresarial se habla de dos tipos de habilidades. Las habilidades duras, que son como todos aquellos conocimientos que necesitas para llevar a cabo tu trabajo día a día. Y las habilidades blandas, que tienen que ver más con la forma en la que interactúas y te desarrollas con las personas. Dentro de tu mundo laboral, ¿qué habilidades son las que consideras que más has utilizado y desarrollado? Bueno, pues creo que... Digo, una me queda clarísimo el tema de relaciones públicas, ¿no? El relacionamiento que tienes con las personas para lograr esta conexión. Creo que lo que más me he autoexplotado es la manera de involucrar a la gente en ideas propias. Okay. O sea que podría fundar una secta. No, es cierto, pero... Tienes las habilidades de un vendedor, por así decirlo. Soy un vendedor nato. Al final, siempre lo que he ofertado es aire. Y creo que todas las ventas parten de ello. O aquel que genera las ventas vende aire. Y el aire va cubierto de palabras, va cubierto de proyecciones, ¿no? De emociones. Entonces, soy muy sensible. Tengo una banda de rock desde hace 15 años, pero he creado proyectos alternos, esta banda de rock también musicales. Me gusta contar historias y me gusta involucrar a la gente en estas historias. Entonces creo que algo que te digo que he sobreexplotado de mí es justamente el involucrar, el tener la facilidad de involucrar a la gente en cosas a desarrollar, ¿no? Me considero literalmente un creativo, literal, que ha aprendido a vender esa creatividad y a darle forma a eso, porque puede llegar en este caso el artista. Llega el artista y yo necesito pues entender sus materiales de trabajo para poder venderlo. Entonces requiero que tenga sus materiales planchaditos, una muy buena canción, con una buena producción, un videoclip con una buena edición, una buena historia, un logo entendible, una sesión de fotos profesional, un comunicado press kit muy claro, muy informativo, específico. Y eso es lo que me permite pues poder ofertar justamente el producto, ¿no? Uh-huh. Yo le hago entender a las bandas, porque trabajo hoy día con bandas tanto que llevan 1 año como 35, y les hago entender que pues son una empresa, porque están invirtiendo, están chambeando y por ende pues en automático ya están construyendo ello, y que hay que registrar ello, el nombre, las rolas, que a muchos artistas les vale, y hay casos. Caifanes es un claro ejemplo. Uno conoce a Caifanes, y Caifanes es una banda que hubo un momento donde el nombre lo tenía el guitarrista que ya no era ni de la banda, y bueno, son cosas que hay que tener siempre presentes, ¿no? Claro. Porque es una empresa, debes de cuidar y protegerte tus intereses, tu background, qué sé yo. Entonces, eso creo que pues parte justo de tener claridad, ¿no? Soy un estratega de igual forma en ese sentido, lo veo así porque he estado atrás de muchos proyectos que literalmente haciendo jugadas de billar de fantasía, estrategias, al final, pues han permitido que pasen cosas, ¿no? Hoy día tenemos que estar generando como generador de contenido, perdón la repetición, pero encauzando al público a manera de estar creando pues estos contenidos sobre una determinada programación. Hoy día todo artista requiere levantar su numeralia en plataformas y no existe, aunque es el artista más famoso, y no metiendo bots, pasa, ¿no? Uno puede meterse en las cuentas de Molotov de SOE, redes sociales, y va a ver que tiene 1 millón de likes,
pero 300,000 seguidores, pues porque ahí hubo mano negra, no por parte de las bandas, sino de la gente que absurdamente les trabajó las redes, cuando pues, no sabíamos cómo funcionaba, ¿no? También no estoy diciendo acá, sino pues parte de la ignorancia y el aprendizaje que vamos teniendo en ese sentido, ¿no? Y pues matándola, digo, para tampoco nada más estarme ensalzando, pues de mis peores defectos, pues puede estar literalmente la poca paciencia, ¿no? Que tengo, y lo explosivo que puedo de repente llegar a ser. Me he dejado ir muchas cosas positivas, buenas, porque me gana, ¿no? Me gana la pasión. Como buen Géminis, pues no veo, de repente me ciega la furia, la ira, y he dejado de pasar ciertas oportunidades, pero también cargo con estas filosofías hindús de, pues si no era para mí, no era para mí, porque también creo mucho en el respeto, en el sentido de que pues uno puede explotar y puede disculparse y las cosas pueden reacomodarse, y tal vez ya no haya esa camaradería, pero pues si vamos sobre el fin, que en este caso es el negocio, pues estamos hablando de chamba, pues adelante, ¿no? Ha habido ocasiones donde las disculpas no bastan y es respetable, pero pues parte del show, ¿no? Pues esa es la tirada, mi querido. Perfecto. Oye, la verdad es que se ha ido bastante rápido esta hora ya prácticamente. Sí, estoy viendo que la gente quiere un capítulo 2, claro que sí. Como último mensaje de este capítulo, ¿qué recomendaciones, si es que se le pueden dar una recomendación a las personas que quisieran entrar al mundo de la música, que como tú tienen actualmente ese sueño que tú tuviste y con todo este aprendizaje que has tenido, ¿qué les podrías recomendar que hicieran y que no hicieran para que su camino sea, laboralmente me refiero, sea lo más suave posible y lo más exitoso? Pues no estudien. A ver, creo que lo primero y lo primordial es entenderse. O sea, tú sabes qué traes, tú sabes qué te llama. No caer en esa apatía de la inseguridad, es que no es lo que hacen todos. Síguete, literal, síguete, porque eso es para eso estás destinado. ¿Cuántos casos no vemos? Es que yo era pintor, pero mi papá me obligó a tener una carrera. Digo, está bien que los papás, y lo digo respetuosamente, pues quieran ver por sus retoños y asegurarles la vida, pero la realidad es que te terminan desgraciando por obligarte a hacer cosas que no quieres hacer. No hablamos de comprensión, entonces lo que siempre tienes que hacer es seguirte, no tus sueños, tus instintos, tu raíz, lo que te hace pues, justamente babear, lo que te mueve, lo que te llena. No dejes de hacer eso, ¿no? Ya decía hace rato, pues aférrate. Y la neta es que si me han salido y me siguen saliendo las cosas, es porque soy un aferrado, ¿no? Voy contra todo. Hay que ser necios. Hay que ser mercenarios, ¿no? Hay que ser mercenarios. Aquí vienes a rifarte. Entonces, pues aferrarse, y eso conlleva pelear, luchar, sacrificar, malpasar, aguantar, soportar, tolerar, frustrarte. Y levantarte otra vez. Sí, o sea, es un proceso, o sea, hay que entender que son procesos y los procesos no son inmediatos, eso no existe. Y pues ello, no dejar de ser, no perder tu esencia, no perder tu espíritu, tu color, tus formas. Una cosa es ser respetuoso, ser diplomático. Modificar cosas que estén mal. Exactamente. Y otra cosa es dejar de ser uno. Más bien es modificar a manera de, pues, empatar, porque hoy día al final, pues vivimos como una especie de Tetris social, donde pues hay que embonar todo el tiempo, porque hoy día todos estamos en todo. Y no por ello, pues tienes que dejar de ser tú, ¿no? Entonces, sigue tu idea, no escuches al aire, aférrate, comprende que va a ser un proceso largo,
que vas a perder probablemente todo para llegar a, y que al llegar tal vez no iba a ser como lo pensabas, pero ya lo hiciste y de ahí brincas. Y si no fuese así, cuento lo de Incorrecto, Merchandise Interactivo y Tap Tape, un nuevo formato, arte objeto de distribución no solamente musical, porque sirve para libros, sirve para videos. Uno puede así estrenar y lanzar su nuevo cortometraje, su nuevo libro. Entonces, pude haber dicho, no me salió Incorrecto y el QR, y maldito México que no entendió el QR en 2000. No, 10 años, 12 años después, pues estoy haciendo algo parecido, similar. Con la experiencia que adquiriste del otro. Exactamente, ¿no? Entonces, todo sirve, y lo digo de igual forma con todo respeto, pues por eso los pepenadores pues le sacan brillo a lo que se encuentran y recogen, ¿no? O sea, en esta vida lo único que no sirve es la apatía, la inseguridad, la duda, vaya. El miedo. El miedo, los complejos, ¿no? Creo que hoy día se tiene una libertad muy grosa en todos los aspectos para seguir acomplejados. Entonces, pues, hay que salir a comernos, y ya no nada más el mundo, a cómo van las cosas, para bien o para mal. Muy probablemente en 10 años sí hay una realidad de viajes espaciales o de ir justamente posicionándose en otro tipo de territorios fuera de la Tierra, y es algo que hay que entender partiendo de eso, de, pues más que soñar, adaptarse a lo que día a día sigue pasando para bien y para mal. Nos podemos meter en contextos de la naturaleza, ¿verdad? Pero pues, hay que tomar al toro por los cuernos, no dejarse de capacitar, eso es importante y es vital. Hoy día, gracias a la internet, podemos literalmente aprender de todo el tiempo. Por ende, creo que realmente el tip más chido es organízate. Si no te organizas, ni siquiera para autodestruirte, no lo vas a lograr. Entonces, neta, para todo hay que organizarse, hasta para darse en su Mauser hay que organizarse. Totalmente cierto. Pues Panix, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, ustedes. Por apadrinar esta nueva línea de capítulos en donde vamos a estar hablando de profesiones que no necesariamente se llevan a cabo dentro de una oficina, dentro de un corporativo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por vernos, por ver este capítulo. Compártanlo, denle like, suscríbanse a nuestros canales en YouTube y en Spotify, y nos vemos en el próximo capítulo.